Acompáñenme allí en su Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 2. ¿Estás listo para que me ayudes con la Biblia? 2:10. Qué maravilloso es el Señor. Esa es la adoración que Dios espera de nosotros. No algo que sea inducido, sino que sea espontáneo. Que salga de nuestro corazón. Así que cada vez que venga a este lugar, procure entender que usted tiene libertad para alabar a Dios. Y creer que la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y que tenemos que disfrutar de esa libertad que Dios tiene para nosotros. Amén. Hay que disfrutar de esa libertad. Ya lo tiene, Jueces, capítulo 2, verso 10. He colocado como título esta palabra, recuperando lo perdido, volviendo a los principios. Recuperando lo perdido, volviendo a los principios. Y esta quizás va a ser una serie de unas 2 enseñanzas, porque ha sido una inquietud de parte de Dios que ha traído a mi corazón y a mi vida en ver cómo los tiempos han ido avanzando, cómo la ciencia ha ido creciendo y se está cumpliendo la palabra, que el amor de muchos se enfriará. Que a medida que van pasando los tiempos y van llegando más modas, las generaciones van cambiando, ¿cierto? No es mismo la generación, ¿dónde están aquí los modelos 80? Modelos 80, de los 80, de los modelos de los 60. Modelo 40, 50, eso. Y modelo 90. Hay poquitos modelos 90. Todo era diferente antes, ¿sí o no? Muchas cosas eran diferentes antes. Como por ejemplo, en las instituciones se enseñaban el manual de Carreño. ¿Se acuerdan? O se enseñaba urbanidad. Se le enseñaba a los jóvenes o a los niños a ser respetuosos. ¿Cuántos aquí vivieron que cuando metían la cucharada en la conversación nada más lo miraban y salían corriendo? ¿Cierto? ¿Será que eso pasa hoy en día? ¿A cuántos les enseñaron a ser caballeros? ¿Dónde están los caballeros aquí? Hasta les da miedo levantar la mano. Como una vez alguien que se montó en un bus y una muchacha embarazada y empezaron a decir las mujeres, ¿dónde están los caballeros? Y los que estaban sentados dijeron, caballeros sí hay, lo que no hay es silla. ¿Cuántos caballeros hay acá? ¿Dónde están las esposas de esos caballeros? Sí, es verdad. Sí, porque nadie conoce mejor a su esposo que su esposa. ¿Cierto? Debería ser. Pero los tiempos han cambiado mucho y hoy estar a la moda o ser actual es dejar pasar las cosas y llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy en día la sociedad ha ido muy cambiante y el problema de nosotros como iglesia es que hemos estado silenciosos ante esos cambios en la sociedad. Es más, nos hemos metido y nos hemos acomodado a esos cambios de la sociedad, pensando que hacemos parte de ello cuando la palabra de Dios dice, cuando Jesús en Juan 17 estaba orando por sus discípulos, él le decía, Señor,
No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Haciéndonos entender de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La palabra de Dios dice en 1 Corintios también que aunque estamos en el mundo, no nos comportamos como los del mundo. Romanos 12:2 dice: no te acomodes a este mundo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que podáis entender cuál es la voluntad del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Y hablando de renovación, cuando hablamos de renovación de la mente, cuando hablamos de cambiar la manera de pensar, estamos hablando de una palabra que Jesús durante mucho tiempo, inclusive antes que Él viniera, Juan el Bautista la predicaba, y después vino Jesús y comenzó a confirmar esa palabra y a predicarla. Y esa palabra Él la gritaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra es arrepentimiento. Es una palabra que está en vía de extinción y que el mundo hoy no conoce. Porque el mundo nos lleva a tratar de amoldarnos a Él. ¿Cuántas modas salen hoy en día? Y lo tremendo es que la moda que pasó hace 10 años está volviendo ahora. ¿Sí o no? Hace poco estuvo la moda del pelo afro, donde los piojos hacen de las suyas. Pero después eso pasa y vuelve otra vez a ocurrir. Y nos damos cuenta que si nos metemos en el juego que tiene el mundo hoy en día, en su estrategia, es tenernos enfocados en las cosas que son efímeras, en las cosas que no son importantes, en las cosas que van y vienen. Por eso dice la palabra: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, ¿qué pasa? Permanece, no pasa, no cambia. Y es como la palabra de Dios nunca cambia. Dios no cambia sus promesas, la palabra de Dios permanece. Voy a conectar acá, por favor. Permanece para siempre, dice la palabra. Pero si caemos en el juego del mundo, nos desenfocamos, nos entra en una pasividad y nos dejamos llevar por todo lo que este mundo quiere hacernos entender o quiere enseñarnos. Jueces capítulo 2, verso 10. Ahora sí vamos a colocarlo ahí. Dice: y murió también toda aquella generación. Está hablando de la generación de Josué, por la que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Está hablando de una nueva generación. Ahora, ¿qué generación había muerto? La generación de Josué. Los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida, ¿quiénes fueron? Josué y Caleb. De la generación que venían desde el desierto. Los demás murieron porque tenían un corazón duro, no creyeron, no fueron obedientes, etcétera. Muchas cosas. Inclusive Moisés pudo ver la tierra prometida, pero Dios no le permitió entrar a esa tierra que fluye leche y miel. Solamente Josué y Caleb. Y Dios le dice a Josué en el capítulo 1: mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Todos no sabemos esa palabra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero además de eso, Dios le había dado una orden a Josué, y era que guardara lo que había recibido de Moisés. ¿Qué había recibido de Moisés? Había recibido la ley. Y le dijo: meditarás en este libro de la ley de día, y entonces harás prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. Dios no le estaba diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente porque vas a encontrar gigantes. El problema para Josué no iban a ser los gigantes. El problema para Josué era la lucha que él iba a tener, porque aunque era la tierra de Canaán, la tierra de bendición, había mucha idolatría, había mucho pecado en ese lugar, y ellos tenían que ir a conquistar esa tierra, y Josué tenía que por todos los medios guardar esa palabra que se le había sido encomendada que guardara. Es lo mismo que está ocurriendo hoy, Dios diciéndole a la iglesia: esfuérzate y sé valiente, guarda lo que te he entregado, guarda mis principios,
Porque hoy en día los principios de Dios se están vendiendo. Hoy en día los principios de Dios se están haciendo de lado y nos hemos dejado embaucar por el mundo. Nos dejamos llevar por la corriente de este mundo que nos dice lo que tenemos que hacer, porque no estudiamos la palabra y obviamos la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento de la palabra. Cuando no conocemos de la palabra, es fácil que vendamos los principios, porque no hay nada peor que alguien que no sabe lo que le ha sido entregado en sus manos. Porque si no sabes lo que Dios ha puesto en tus manos, no lo pondrás a producir, no podrás dar cuenta a Dios de lo que Él puso en tus manos, porque no entiendes lo que Dios nos ha entregado. Dice que hubo una generación después de Josué. Josué mantuvo al pueblo en la raya. Mientras que Josué estaba vivo, el pueblo buscaba de Dios. Mientras Josué estuvo vivo, el pueblo se mantuvo santificado para el Señor. Pero cuando Josué murió, antes de que Josué muriera, él reunió a todo el pueblo y les dijo: ya yo estoy muy viejo, voy a morir, así que los reúno a ustedes y reúno a mi familia. Yo no sé ustedes lo que van a hacer de ahora en adelante, pero sí quiero hacer la salvedad y dejar algo bien en claro. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé lo que ustedes vayan a hacer, pero por lo menos de la puerta hacia adentro, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Josué entendía lo que Dios le había entregado. Nosotros hoy en día jugamos a la iglesia y nos congregamos los domingos, pero hacemos durante la semana lo que el mundo quiere que hagamos. Porque nos hemos olvidado, no hemos entendido la responsabilidad que el Señor nos ha entregado. No solo con nuestra vida, sino con nuestra casa y con nuestros hijos también. Yo me pregunto, ¿en qué momento ocurrió esa brecha? ¿En qué momento ellos dejaron de escuchar a Dios? ¿En qué momento esa generación dejó de conocer a Dios si era la nación de Dios? Muchos pueden ir a la iglesia los domingos, pero no conocen a Dios. Yo a veces que veo a mi hija cantando, levantando las manos y todo, digo, ella lo hace porque lo ve en nosotros. Y si ellos no adoraban, si ellos habían abandonado los sacrificios, si ellos no conocían a Jehová, era porque sus padres dejaron de hacerlo. Ahora, yo quiero que tú hoy comiences a desaprender para comenzar a aprender. Necesitamos ser reeducados en cuanto al evangelio del reino de Dios. Conocimos un evangelio religioso. Conocimos un evangelio que era más cargas que libertad, más prohibiciones que la libertad de tomar decisiones, más tener que hacer y dejar de hacer más que hacerlo por amor. Un evangelio que nos enseñaron que eran más las obras que teníamos que hacer, porque si no hacíamos, entonces no éramos merecedores de. Pero con Jesucristo todo ha cambiado, porque en realidad el verdadero evangelio es entender que el sacrificio de Jesucristo trajo libertad a nuestra vida y que hoy vivimos por gracia, que no somos salvos por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino simplemente porque Él murió por nosotros. Y yo tengo que disfrutar la vida basado en eso. ¿Basado en qué? En el evangelio que predicaba Cristo. El reino de los cielos se ha acercado. Y como decía el domingo pasado, entender de que estamos en un reino y que ya no hacemos parte de algo democrático, sino que ahora, si queremos hacer parte de ese reino, tenemos que hacer que Dios sea nuestro rey. Por lo tanto, no hacer a Dios o a Cristo solamente nuestro Salvador, sino nuestro gobernador, el dueño y Señor de nuestra vida. Porque muchos hoy en día aceptan a Cristo como Salvador, pero no lo hacen su dueño.
Ok, Él viene a salvarme, pero Él no solamente viene a salvarte de la condenación. Él quiere transformar tu vida y devolverte ese diseño original por el cual tú fuiste creado. Porque escuche bien, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios te creó con un propósito y Dios te ha dado una asignación en esta tierra. Y esa asignación es que tú seas como Cristo fue aquí en la tierra. Tenemos que comenzar a entender eso. Tan importante era el mensaje del reino que Jesucristo dijo: el que no naciere de nuevo no podrá ver ni entrar en el reino de Dios. Algunos vienen a la congregación o a los días de reunión, pero muchos todavía no han nacido de nuevo y no han entrado al reino de Dios. Muchos están como simpatizantes, pero déjame decirte que simpatizantes en la Biblia no existen. En la Biblia o se es o no se es. Pero para Dios no hay términos medios. Para Dios, Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que es conmigo, pues va a disfrutar, no solamente va a recoger, sino que va a desparramar. El mensaje central de Jesús estaba basado en el hecho de que en la tierra surgiera ese gobierno de Dios. En un principio ese era el diseño de Dios, y era que lo que se hacía en el cielo sucediera en la tierra. Porque Adán y Eva, más que carnales, eran espirituales. Y cuando Dios llegaba al lugar, ellos sabían cuando Dios llegaba al lugar y podían hablar con Dios, porque había una relación de espíritu a espíritu. Cuando el pecado entra, la relación de espíritu a espíritu se rompió, y Dios no puede tener una relación espíritu con carne. ¿Me está entendiendo? Su propósito era de que su gobierno se estableciera en la tierra y tener al hombre como ese representante en la tierra de ese gobierno en los cielos. Cuando Cristo viene, Él lo dejó bien claro en la oración del Padre Nuestro, en donde dice: Señor, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como sucede ¿dónde? Estaba diciendo Jesús, enseñándole a los discípulos no que repitieran una oración, sino que pudieran entender la profundidad de entrar en el reino de Dios, en el cual tú permites que el gobierno de Dios suceda en tu vida. Mira esto tan tremendo: permitir que lo que sucede en el cielo se manifieste en tu vida. Por eso la palabra de Dios dice: mi Dios suplirá todo lo que te hace falta conforme a sus riquezas en Bancolombia. No le estoy haciendo. Conforme a sus riquezas, ¿en dónde? En gloria. Porque lo que Dios tiene para ti viene del cielo. Y lo que viene del cielo tiene que trastornar lo que está en la tierra. Pero cuando se nos olvida de dónde vinimos y a qué reino pertenecemos, comenzamos a depender del reino terrenal y se nos olvida que es mayor el reino en el que estamos viviendo, que es el espiritual. Yo quiero que se abra tu mente y puedas entender que tú y yo somos espirituales. Y que todo lo que sucede en lo natural tiene un trasfondo espiritual. Por eso lo que le decía ahorita, aunque militamos en la carne, no, nuestras almas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. En otra traducción dice: aunque estamos en este mundo, no nos comportamos como los que están en el mundo. Ahora, si Jesús hablaba de un reino y yo hago parte de ese reino, para poder entrar y ver ese reino yo necesitaba una llave, y esa llave es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar. Algunos piensan que con hacer la oración de fe, repite conmigo: Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Algunos repiten como loros, pero su vida nunca cambia. La confesión es un paso de reconocer a Cristo.
Pero una persona no nace de nuevo haciendo una confesión de fe. Tiene que mostrarse los frutos en su vida. El fruto del Espíritu Santo tiene que verse en su vida. Por eso Jesús dejó la gran comisión donde él decía: id y hacer ¿qué? Discípulos. No les dijo id y pónganle a repetir una oración. Hacer discípulos, porque el que decide ser discípulo muestra esos frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que permanecen y que nos hacen ser parte del reino de Dios. Ahora, donde esté un hijo de Dios, el reino de Dios tiene que hacerse presente. Cuando usted va a Estados Unidos y usted tiene algún problema y usted es colombiano, ¿a dónde va? A la embajada de Colombia en los Estados Unidos. Déjeme decirle que aunque la embajada esté en Estados Unidos, ese pedacito de tierra es Colombia. Y se respeta eso. Y cuando usted está ahí, está en Colombia, aunque esté en Estados Unidos. Quiero que tú me entiendas que aunque camines en este mundo, aunque trabajes en este mundo, aunque te muevas en este mundo, donde tú estés, la presencia de Dios va a estar y el reino de Dios está siendo presente ahí. Tiene que hacerse presente ahí, porque estás tú ahí. Ahora, Mateo 7:21 dice: Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes por qué el que hace la voluntad de mi Padre? Porque Él es el Rey. Y nosotros dependemos de ese Rey. Estamos en un territorio donde el Rey tiene sus dominios, donde el Rey tiene su cultura, donde el Rey tiene su moral, donde el Rey tiene sus leyes, sus principios, sus derechos y sus deberes. En el reino de Dios hay una constitución que es la palabra de Dios. En el reino de Dios hay un sistema de salud. ¿Sabes cuál es el sistema de salud? La sangre de Cristo que lava y nos limpia de todo pecado y nos sana de toda enfermedad. En el reino de Dios hay un sistema de seguridad que dice que Él está a tu alrededor y nada podrá tocarte. ¿Por qué es tan importante? Jesús lo dijo en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso el reino de Dios es importante. Por eso yo tengo que desaprender y tengo que comenzar a aprender que yo tengo que vivir como hijo de Dios que hace parte de su reino, no que está afuera del reino. Y como estoy dentro del reino, tengo que empezar a conocer cuál es la constitución de ese reino. A veces cometemos infracciones porque ignoramos la ley. Yo no puedo pretender ir a Estados Unidos y hacer lo que me da la gana, o ir a otra nación y hacer lo que me da la gana. Yo tengo que someterme a las reglas de esa nación. Mientras yo estoy en el reino de Dios, tengo que someterme al reino de Dios. Pero muchos hacen como el hijo pródigo, deciden dejar el reino. Y cuando tú decides irte del reino, comienzas a depender por ti mismo y por lo que este mundo te quiera dar. Por eso cuando tú reconoces a Cristo como tu Señor, tu Rey soberano, comienzas a ser única y exclusivamente dependiente de Él. Y no de lo que genere tu trabajo, no de lo que te esté dando la gente, dependes del cielo. Y si tu sueldo es de 1 millón, tú dependes del cielo, no a ese sueldo. ¿Sí me estás entendiendo? Ay, pastor, es que la EPS hoy en día está tan mal. Yo hago parte de tal EPS y eso no me quieren atender. Antes de ser parte de ese EPS, corre al sistema de salud del reino de los cielos. Arrodíllate y dice: Señor, por tu llaga yo he sido sanado y recibo esa sanidad en el nombre de Jesús. Pero nos falta fe para creer que eso es verdad. Nos falta fe. ¿Y por qué nos falta fe? Porque nos falta conocimiento. Porque no podemos confiar plenamente en lo que no conocemos. Ahora, el reino de Dios tiene una cultura totalmente diferente.
Vamos a Isaías capítulo 5, versos 20 al 44. ¿Qué es cultura? ¿Alguien me puede decir qué es cultura? Porque a veces decimos, no, esa es la cultura de Barranquilla, esa es la cultura de este lado, esta es la cultura. Carnaval es cultura. Yo pregunto, ¿qué es cultura? ¿Es una celebración? ¿Qué es cultura? Yo estuve buscando cultura y dice que se definen las ciencias sociales como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidos de generación en generación a través de la vida en la sociedad. ¿Qué incluye? Incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre. No solo en la familia, sino también por ser parte de una sociedad como miembro que es. Eso es cultura. Ahora, si yo hago parte del reino, el reino tiene una cultura diferente a la cultura del mundo. ¿Cuál es la cultura del mundo? Hay, dice la palabra, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. Hay, cuando la Biblia dice hay, es porque viene un juicio. Dice, hay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Siguiente. Hay de los que son valientes, ¿para qué? Otra versión dice, hay de los que son valientes para emborracharse. Ya me está temblando el ojo otra vez. Hay de los que son valientes para emborracharse y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. ¿Quién dijo que la Biblia no habla de eso? Bien entonado eso. Siguiente. ¿Aceptan qué? ¿Cuántos han aceptado soborno? Tranquilo, no me levante la mano. Para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Siguiente. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que están partícipes de la cultura de este mundo. A lo que lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, las tinieblas le llaman luz, la luz le llaman tiniebla, etc. Dice, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. ¿Quiere que se lo explique? Usted lo entendió ya. Si lo quiere más explicado, consígalo en la Nueva Traducción Viviente. Cuando yo leí esta palabra, mire, a veces nos preocupamos por motivo del que prospera allá afuera. Ay, pero tremendo carro. Y yo a pie. Señor, yo estoy en tu reino, Padre, ¿qué pasa? Las cosas no me salen. El otro hace chanchullo y míralo dónde está. Está allá arriba y yo aquí. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Sabes? David se preocupaba por eso. Y él escribió un salmo donde dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Porque ¿cuál va a ser su fin? ¿Tú sabes cuál es tu fin? ¿Sabes cuál es tu fin? Yo sé cuál es mi fin. Yo sé que tengo una morada allá en el cielo. Porque esto terrenal va y viene. Puedes tener el mejor carro, pero yo tengo una carroza de oro allá en el cielo. Puedes tener tremenda mansión, pero yo tengo una mansión celestial. Pero es que nos gusta que no hablen de plata y nos gusta es que si Dios nos me dio la vida es para que la disfrute aquí, pastor. Pero es que la vida que Dios te dio
no es gobernada por el Dios Mamón, no es gobernada por el dinero, debe ser gobernada por Dios. Él debe ser tu deleite. Y cuando Dios es tu deleite, aprendes a vivir en la escasez y aprendes a vivir en la abundancia. Te gozas hoy sin plata, te gozas mañana con plata. Todo el tiempo hay un gozo en tu corazón y eso nadie lo puede cambiar. El problema es cuando no sabemos la importancia de lo que somos y lo que Él ha puesto en nuestras manos. Dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 2. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta es, ¿los que están allá afuera están viendo las virtudes de Dios en mi vida? ¿O qué virtudes están viendo? Me da tristeza cuando los cristianos dicen, no, esto no va para ningún lado. No, hombre, esto hay que irse de aquí porque esto es pura pérdida. Hermano, ¿cómo estás? Ahí estoy en la lucha. 10 años está en la lucha, yo creo que ya son luchadores expertos. Ay, hermano, aquí en la prueba de Job. Cuando no sabes quién eres y a dónde perteneces, entonces comienzas a copiar al mundo. Y esto le pasó a David. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero en un momento como que se le olvidó la ley y los mandamientos de Dios. Y cuando el arca de Dios, que simbolizaba la gloria de Dios, había sido raptada por los filisteos, Dios mismo peleó por él mismo. Y cuando lo colocaron en el templo de Dagón, al día siguiente Dagón estaba decapitado. A los brujos y a toda la gente de los filisteos le dieron tumores. Entonces los brujos dijeron, hay que devolver el arca, pero no la devolvamos sola, hay que devolverla con una ofrenda. Los brujos. No era el pastor el que le dijo, los brujos. Y la ofrenda que hicieron fue de oro, tumores de oro los colocaron. Y colocaron el mejor carro, la mejor carroza, los mejores bueyes. Y colocaron allí el arca y los tumores de oro. Y hicieron que los bueyes se fueran solos y solos llegaron hasta la tierra de Israel. Cuando David le dijeron, allá en tal lugar está el arca de Dios, él se fue corriendo a ese lugar y dijo, ya es el tiempo, hay que traer el arca a Jerusalén. Y eso formó pachanga. Tiró la casa por la ventana. Eso hubo fiesta en esos momentos. Tremendo festín. La gente cantando, gritando alabanzas. Y dijo David, si ellos lo mandaron en este carro, nosotros vamos a hacer uno mejor. Tráiganme los mejores bueyes y hagan ese carro el doble, porque el arca de Dios llegó y hay que transportarla a Jerusalén. Es más, si quieren ponerle más oro, póngale más oro. Y le dijo a Usa y a Io que estuvieran pendientes al lado y lado del arca para que no se cayeran. En esos momentos, cuando todos estaban en tremendo fervor, alabando a Dios y glorificando a Dios, y el arca estaba a punto de caerse, Usa metió la mano y por sostener el arca cayó muerto. La alabanza cesó, todo paró. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Si estábamos llevando el arca a Jerusalén y estamos celebrando que otra vez estaba llegando. ¿Sabes cuál es el problema? Que Dios tiene principios. Y más que Dios de estrategias, Dios es Dios de principios. ¿Y cuál era su principio? Que nadie podía cargar el arca, solamente personas, sacerdotes, santificados, apartados única y exclusivamente para cargar el arca. El arca no se podía llevar en ningún carro, ni lo podían llevar los animales. El arca necesitaba personas santificadas para cargarla. Cuando no sabemos lo que somos en Dios, comenzamos a imitar lo del mundo. Y ese es un grave problema. Israel se pasó por el desierto, todo el bendito camino del desierto, diciéndole a Moisés, ay, nos trajiste para morirnos en el desierto.
Ahora no hay agua. En Egipto había agua. Cuando tenían hambre, ay Moisés, nos trajiste aquí a morirnos de hambre. En Egipto no comíamos de balde. Nos tocaba trabajar 23 horas al día, pero comíamos. Y así nos pasamos todo el tiempo. Desde que nos convertimos, 10 años en el Evangelio. Señor, ¿y cuándo llegará mi bendición, Padre? Porque cuando yo estaba en el mundo, tenía carro, casa y beca. Ahora ninguna de las tres y hasta el perro se fue. Comenzamos a compararnos con el mundo. Qué tristeza. Ay, es que fulano tiene y yo no. ¿No te has dado cuenta que el que está en ti es más grande que lo que él tiene? ¿Sabes por qué la iglesia no camina en el poder de Dios? Porque no ha creído, porque todo el tiempo se está dejando mostrar el espejismo del mundo. Se deja pintar pajaritos en el aire. Y no le creemos a las palabras de Dios. Y mientras no creamos a las palabras de Dios, no caminemos conforme a la voluntad de Dios y a lo que Él ha dicho en su reino. Cuando Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán, pero no las estamos haciendo porque estamos imitando al mundo y no a Cristo. Ay, porque ya Dios no sana como antes. Ay, ya no se ve liberación. Ay, yo no sé, voy a la iglesia, pero eso es lo mismo, yo no siento nada. ¿A quién estás imitando? Y tus generaciones, ¿a quién van a imitar? Porque todavía te estás comparando con el mundo. Yo quisiera que comenzaras a sacar eso de tu cabeza. Comenzamos a imitarlo del mundo más que a Cristo. Nosotros como iglesia, si somos cristianos, ¿a quién tenemos que imitar? Tú tienes que hacerte la pregunta, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Voy a tocar puntos sensibles, pero me toca hacerlo porque es importante. Yo he aprendido que hay lugares que no son dignos de que un hijo de Dios esté allí. ¿Sí me está escuchando? ¿Qué hace un hijo de Dios en una discoteca? ¿Qué hace un hijo de Dios en una taberna? ¿Qué hace un hijo de Dios montando fotos en Facebook donde sale patrocinado por Águila? El problema está en que creímos que la gracia nos daba la autoridad para tener libertinaje, y la gracia no es libertinaje. La gracia significa sujetarse a Dios, ser santo como Él es santo, vivir en santidad. Pero aún en nosotros se nos es más fácil las tinieblas que la luz. Se nos es más fácil disfrutar del mundo como el mundo es y no disfrutar de Dios en el mundo como Él nos ha puesto como gente diferente para que anunciemos sus virtudes. Y a mí me da tristeza cuando yo veo esas imágenes, veo esas fotos compartiendo en lugares de los cuales no son dignos de un hijo de Dios, de un hijo de un rey, en el que esté allí. Porque ¿sabes qué pasa en lo espiritual cuando tú llegas ahí? Dice Satanás con todos sus secuaces, ahí está, vamos a dar serrucho. Y el diablo haciendo fiesta. No, pastores, que yo estoy, yo no comparto lo de ellos. Mentira, no te justifiques. Aprende que tú eres un tesoro santo. Y al que está a tu lado, tú eres santo. Y como nos imitamos a lo del mundo, entonces nos vamos a la cultura del mundo también. Hoy en día ya no se le enseña a los hijos a tener respeto por los padres.
Cuando uno hablaba, la regla era los hijos no se meten en la conversación de los mayores. ¿Sí o no? ¿Será que eso se cumple hoy? No se cumple. Tú dices no tal cosa y sale la hija diciendo, ay mami, tú sí eres mentirosa. Así no era. Yo hacía eso y que me quedaba el mascadero para atrás. ¿Y sabe qué hacen los papás? Ay, hija, ay. Ella sí sabe. Hoy ven los padres a los hijos, dos chiquitos, dos criaturas chiquitas, el uno dándole serrucho a la otra. Dale serrucho, dale serrucho. Y todos riéndose. Ay, mira cómo baila. Ay, ay, ay. Cuando tenga 15 años va a ser una prostituta. Y después te vas a preguntar por qué. ¿Por qué a mi hija la viola? ¿Por qué a mi hija le faltan el respeto? ¿Por qué a mi hija esto y por qué a mi hija lo otro? Un cristiano no puede celebrar lo que el mundo celebra. Tienes que vivir de acuerdo a los parámetros del reino de Dios. Y ya nos dimos cuenta que los parámetros de ellos es que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Para el mundo, la cultura del mundo, y si eres un país tercermundista, pobrecito. Pero si eres, ¿cómo se le llaman los países? Si eres un país desarrollado, tienes que estar a la moda. Entonces los países desarrollados a los hijos no se les castiga porque llaman al 911 o llaman al gobierno, el gobierno viene, te lo quita y le paga su pensión. Entonces si ya lo vas a regañar, te queda mirando como diciéndote, dime algo para que veas tú. Y nosotros, ay, sí, es que el psicólogo, perdón con todos los psicólogos que estén aquí, pero yo pienso que el psicólogo cristiano debe pensar diferente. El psicólogo me dijo que no hay que pegarle porque se traumatiza. Bastante chancleta de caucho que uno llevó. Bastante vara de totumo que dieron. Bastante hebilla y marcas de trianón que a uno le quedaban en el cuero. Le pregunto, ¿usted está loco hoy para hacerle sanidad interior ahorita? Pero eso nos ha metido el mundo cuando, ¿sabes qué dice la Constitución de Dios? Que Dios al que ama disciplina con vara. Con vara. Ay, pastor, yo no voy a la iglesia porque es que mi hijo o mi hija, esto, lo otro, ay, no, pobrecito, él no quiere ir, entonces mejor me quedo con él. ¿Por qué? ¿Acaso se manda solo? Cuando crezca, no vengas aquí a decirme, pastor, haré por él porque no lo aguanto. Voy a orar por usted, por bobo. Porque no corrigió a tiempo. Esa es la constitución del reino de Dios. Hoy en día le dice a la peladita, ven acá, vamos a vernos en la esquina porque va corriendo a la esquina. Anteriormente, ¿dónde se atendían las visitas? Y papá y mamá estaban dando vueltas, estaban ahí. ¿Sí o no? Y a las 9 de la noche ya estaban. Está como que oscurito, ¿no? Ya tú entendías que eran las 9, había que irse. ¿Cuántos son de esa escuela? Hoy en día no, ay, es que papá, tú estás anticuado. Y hoy en día las visitas son en el cuarto y con seguro. Por Dios. El pastor, ore por mi hija que salió preñada. Ay, ¿cómo no va a salir preñada si tú le alcahueteaste que se encerrara con el novio? Pastor, no estoy viendo la bendición en mi casa. No sé qué pasa, pastor. Me está pasando esto, lo otro, no logro crecer. Y oramos y orando por esa persona, orando por esa familia. Señor, ¿qué pasa? Muestra, Padre. 3 años en lo mismo, Señor. Los hijos músicos de la iglesia
Y después de un ayuno se me acerca y me dice, pastor, es que la novia de mi hijo, yo la quiero mucho y mi hijo ya convive con su novia. ¿Y sigue tocando? Sí, sigue tocando. ¿Y a usted le parece eso algo normal? Le estás abriendo un portón a Satanás en tu casa. ¿Cómo quieres que Dios arregle algo cuando tú estás acolitando el pecado en tu casa? Es como el que viene y me dice, pastor, es que ore por mi compañero, porque es que eso son peleas, va a pelear bien. ¿Ustedes son casados? No. ¿Para qué voy a orar por ti si estás en adulterio? ¿Cómo le pides a Dios que bendiga tu adulterio? A ver. No sé, yo pregunto, ¿no? De pronto Él tenga otro secreto por ahí. No sé cómo le pides a Dios que bendiga tu fornicación. No sé cómo le pides a Dios que bendiga tus borracheras. No sé. Lo que sí te aseguro es que no vas a tener respuesta de parte de Dios. Y hay alguien que sí te va a responder. ¿Hace cuánto dejamos de ser caballeros? Mi esposa me lo recuerda muchas veces. Ese me dice, ay, ya no me traes un detalle. Ay, ya no me dices nada. Entonces yo le digo, ay, mi amor, está muy linda. Sí, porque yo te lo dije. Así pasa. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por las preocupaciones, esto, lo otro, y nos olvidamos lo que es realmente importante. ¿Cuántos solteros hay aquí? Solteros, hombres y mujeres. Levanten la mano. Eso. Están en proyecto pidiéndole a Dios ese príncipe azul. Sí, los sapos, por más que los beses, no se van a convertir en príncipe. Ni tampoco vaya a decir, ay, Señor, yo sé que yo lo convierto. Yo lo convierto. Pero ¿qué pasaba antes? ¿Cómo usted conquistó? Era caballero, ¿sí o no? Abría la puerta del carro. O si iba en el bus, usted se bajaba primero y extendía la mano. Hoy en día usted se baja y la mujer quedó atrás pegando la lata. ¡Ay, señora, aguanta! ¡Ay, espérame! Y con los peladitos atrás. ¿Por qué? Porque nos acomodamos. Pero la cultura de Dios no es así. Porque la Biblia dice que tienes que honrar a tu mujer como vaso más frágil. Y que si no cuidas a tu mujer, tus oraciones van a tener estorbo delante de Dios. Que si no amas a tu esposa, no te vas a amar a ti mismo. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cultura es la que estamos viviendo hoy? No puedes ir a tus hijos y ponerle ejemplo y decirle no fume cuando tú tienes un tabaco en la mano. Respete a su mamá cuando tu hijo te ve que cuando te emborrachas le insultas y le pegas. Porque ellos van a ser el reflejo de lo que tú eres. La mejor manera de enseñar y de poner el ejemplo no es decir hazlo, es hacerlo tú mismo. Queremos que todo el mundo cambie, todo lo que está a nuestro alrededor cambie, pero nosotros no queremos cambiar. Porque los que están mal son los demás menos yo. Y resulta que es a lo contrario. Esposa, ¿cómo quieres que sea tu esposo? Pregunta, ¿qué estás haciendo para que él sea así? Esposo, ¿cómo quieres que sea tu esposa? ¿Qué estás haciendo para que ella sea así? Jóvenes que están aquí, que están buscando una relación, ¿qué vas a hacer para comenzar a trabajar para que puedas tener un excelente noviazgo y puedas tener una buena base para el matrimonio? Esposos que están aquí, ¿qué más escuchas? ¿Escucha más a tu esposa? ¿Escucha más a los amigos que están por fuera?
Esa es la cultura del mundo, pero la cultura de Dios es totalmente diferente y tenemos que volver a rescatar esos valores, tenemos que volver a rescatar esos principios. Como iglesia no podemos hacerlo lo de la vista gorda y ubicarnos bajo las normas de este mundo que a lo malo le va a llamar bueno, porque cuando te toque, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Le vas a seguir llamando a lo malo bueno o vas a creerle a Dios? ¿O vas a agradar a Dios o agradas a los hombres? ¿A quién quieres agradar? Así que comienza con corregir a tus hijos. Comienza con corregir tu conducta. Comienza con corregir tu manera de pensar. Porque no esperes las recompensas del reino de Dios si no cumples con lo que a ti te toca hacer. Estamos en un reino y bajo esa constitución, y que no llegue lo de Jueces 2:10, que se levantó una generación que no conocía a Dios, porque qué tristeza que yo le diga a mi hijo ora cuando nunca me ve arrodillado haciéndolo. ¿Qué clase de evangelio vivimos en casa? Cuando el único día que mi hijo me ve cantando las alabanzas son los domingos. De resto me ve cantando, qué sé yo. Mejor ni digo. A mí me sorprende montarme en un carro de un cristiano y que tenga puesto las 4 mujeres, los 4 Maluma, qué sé yo. Y van. Entonces, pastor, ay, Dios mío. Alguno estará diciendo, esa palabra era para Julanito. Yo no sé por qué no vino, se la perdió. Me va a decir el link donde la descargo, pastor. ¿Sí? Tú tienes que entender que si tú eres santo, todo lo tuyo es santificado. Santificado. Tu carro es santificado. Imagínense que a mí me dijeran, pastor, me faltan unos baffles para un pico, me alquila los suyos, los de la iglesia. Pastor, présteme la consola que la mía se me dañó y tengo un toque por allá. Yo le tiro algo, eso es ofrenda para la iglesia, vean. No, lo mío es santificado. ¿A quién usted le presta su ropa? ¿A todo el mundo? Su ropa es santificada. Guarde lo que Dios le dio. Viva como santo, como hijo de Dios. No lleve una carga que ahora tengo que hacer y dejar de hacer. Viva con el Espíritu Santo. Él le va a indicar lo que tiene y no tiene que hacer. Y no va a ser en tus fuerzas, va a ser Él a través de ti. Porque Él ahora está gobernando tu vida. La cultura del mundo te dice tienes que hablar de esta manera. Si hay algo que cambia, lo primero que debe cambiar en un cristiano es su manera de hablar. Pero todavía de 10 palabras, 9 son vulgaridad. ¿Cuál es el cambio que se debe notar en nosotros? ¿Cuál es el tipo de música que escuchas en tu casa? Radio Trauma. Bésame. La Reina 100.1. Ponga música cristiana en su casa. Bueno, ponga música que adore a Dios, porque ahora todo es cristiano y no mencionan a Dios por ningún lado. Ponga música que adore a Dios. Manténgase, porque aunque usted no lo crea, un día vamos a hacer una enseñanza sobre la música y cómo influye en nuestra vida. Cómo es un instrumento de Satanás, así como Dios lo utiliza para bendecir, Satanás lo utiliza para destrucción. Estamos en el mundo, iglesia, pero no somos del mundo. Y yo no sé si tú vas a ser como Josué, que dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Deuteronomio 11, 18, 21, y termino con esta palabra, dice,
Deuteronomio 11, 18 al 21. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Qué dice el verso 19? ¿Y las enseñaréis a quién? ¿A quién se las vas a enseñar? Hablando de ellas, ¿cuándo? Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En pocas palabras, todo el tiempo. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová habló a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Mire esa bendición. Hará que tus días se extiendan y tus bendiciones se extiendan, pero tienes que enseñárselas a tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus hijos que están viendo de ti. ¿Qué están viendo hoy? ¿Qué están viendo hoy? ¿Qué están viendo tus vecinos hoy? Mira, ahí viene el pastorcito mentiroso. Ahí viene, ¿cómo le dicen también? Al evangélico corrupto. Ahí viene el crispeto ese. ¿Qué? Y al que está a su lado sonríe, que Cristo te ama, que no es contigo. Sí, porque si las miradas mataran, ya me hubieran crucificado. Tranquilo. No se enoje conmigo, enoje con el que mandó el mensaje. ¿Qué ejemplo estamos dando, iglesia?